En este vídeo os voy a mostrar el modo de funcionamiento de un accionador de servos momentáneo. El accionador de servos es esto que está aquí, y aquí tenemos un servo, y lo que sea momentáneo significa que cuando presionemos el botón, el servo se va a mover a una posición, y cuando lo soltemos va a volver a la posición inicial. Eso significa que es momentáneo. Ahora, tiene dos modos de configuración, por decirlo de alguna manera, y que nos permiten configurar o el ángulo o la velocidad, una de las dos, según nuestras necesidades. Entonces, para ello tenemos aquí un capuchón negro, un jumper, que nos permite escoger entre configurar la velocidad o el ángulo. Ahora mismo está puesto, como podéis ver, el capuchón está puesto y podemos configurar de esta manera el ángulo, ¿vale? Entonces, ahora podéis ver que cuando presiono se mueve aproximadamente unos 90 grados el servo, pero con un destornillador y en esta ruedita azul, en la X, en la cruz que hay en el medio, si la giramos, pues podríamos, girándola hacia la izquierda o en sentido contrario a las agujas del reloj, disminuimos el ángulo. Fijaros que ahora el ángulo que hay es más pequeño, o incluso también podría ser más grande. Podemos modificar casi hasta 180 grados, bueno, o dependiendo del servo que tengamos, ¿no? Modificando la ruedita podemos modificar el ángulo. Ahora, si lo que queremos es modificar la velocidad, habría que quitar el capuchón este, y para no perderlo, como podéis ver tiene dos pines dorados, lo colocamos solo en uno, para que no cierre el contacto, pero no se caiga. Y ahora lo que hay que hacer es o quitar la batería o encenderlo y apagarlo. Y para eso tiene un interruptor aquí, que no creo que se vea desde ahí, pero bueno, es un interruptor pequeñito blanco. Lo apagamos un momento, lo volvemos a encender para que nos tome la configuración nueva, ¿no? Que ahora vamos a configurar la velocidad. Y fijaros que en este momento, cuando presione el botón, el servo se mueve a una posición, cuando soltamos vuelve a otra, pero podríamos ahora modificarle la velocidad con la ruedita igual que antes. Vamos a poner que vaya, pues por ejemplo, más lento. Como podéis ver ahora va más lento, o incluso también podría ir un poco más lento también. Al máximo de lento sería esto, que se mueve apenas. ¿Vale? Y este sería el modo, digamos, la configuración de velocidad. Se puede utilizar o una configuración u otra, no se pueden modificar las dos. Y cuando estamos modificando la velocidad, el ángulo siempre es el mismo, ¿vale? Ahora es, por ejemplo, voy a poner la máxima velocidad para que sea más rápido. El ángulo que trabaja el modo de funcionamiento de velocidad es el que veis aquí, desde aquí hasta aquí. Es un poquito más de 90 grados y este valor no se puede modificar. Solo, si utilizamos esta configuración, solo podemos modificarle la velocidad, ¿vale? Y bueno, esto es todo. Recordar que para utilizar el modo de configuración de ángulo hay que dejarle el capuchón este puesto, así, colocamos entre los dos pines dorados, y si quisiéramos el modo de funcionamiento de velocidad, lo tenemos que quitar, dejarlo solo puesto en uno de ellos, y así funcionaría como configuración de velocidad. Si vais a cambiar de un modo a otro, recordar encenderlo y apagarlo o quitarle las pilas para que tome la nueva configuración. Bueno, eso es todo.